Hola, yo soy Silencia, este es el mundo de Silencia y lo más importante, hoy día te voy a estar recomendando 3 novelas de horror sobrenatural para que aproveches de leer en Halloween. Y quería aprovechar esto como una excusa porque en general yo leo este tipo de libros durante todo el año porque tampoco es que lea tantísimos libros y yo igual tengo que admitir que no leo tanto horror, leo más bien clásico porque soy un poco miedosa. Y vamos a empezar por el más clásico de los clásicos. Este es Drácula de Bram Stoker y es importante saber que antes de Bram Stoker había vampiros, porque ustedes saben que los vampiros siempre están. No, antes de Bram Stoker hay una gran tradición de vampiros en la literatura y la gracia de este libro es que Bram Stoker toma toda la tradición de vampiros que está circulando, también la tradición oral y los escritos, y él fija la figura del vampiro. O sea, el vampiro que nosotros conocemos ahora, la tradición popular, lo que está dando vuelta respecto de lo que es un vampiro, es gracias a Bram Stoker. Porque los vampiros no siempre fueron como los describe él. Y solo para decirle una característica muy evidente, no en toda la tradición los vampiros tienen colmillos, o no en toda la tradición es solamente los colmillos, sino que pueden ser todos los dientes. Si no, les recomiendo que lean Carmilla y se fijen ahí cómo describen los dientes de la vampira. Pero ¿de qué se trata esta obra? Probablemente ustedes quizás han visto una película o El Conde Pátula o series. Esta historia comienza cuando Jonathan Harker, un abogado de bienes raíces, tiene que viajar a Transilvania porque el conde Drácula quiere comprar una propiedad en Londres. Y bueno, él va sin saber a lo que va. Y de pronto se descubre encerrado en un castillo donde ocurren cosas muy extrañas. También es importante como indicar que cuando te cruzas en la vida de un vampiro, es como que la forma en que vivías ya no tiene vuelta. Y siento que eso es lo que pasa con Jonathan. Él se escapa del castillo, logra hacerlo, pero obviamente ya su vida no va a volver a ser la misma porque en ella entró el conde Drácula. Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo del libro, donde van a aparecer otros personajes que también son muy conocidos como Van Helsing o Mina Harker, que es la esposa de Jonathan. Y es un libro muy entretenido, es un libro muy rápido, es un libro donde tampoco es que asistamos a personajes que cambien demasiado a través de la historia. Hay personajes como, entre comillas, muy buenos, y hay personajes que encarnan el mal, y la gracia es que al ser en cartas y diarios nunca sabemos toda la información, siempre recibimos la información desde la perspectiva de un personaje y no hay un narrador omnisciente. Entonces es muy interesante eso de la obra y no les quiero contar nada más para que no sientan que es spoiler, pero es muy interesante, es muy entretenida, encuentro, al menos a mí me encanta este tipo de estructura en que está hecho a través de cartas o diarios de vida o ese tipo de género, y es muy bueno, merece la pena leerlo, sobre todo si a ustedes les encantan los vampiros, porque este, de nuevo, como les digo, no es el único texto de vampiros, tampoco es el primero, pero lo que hace Bram Stoker es fijar la figura del vampiro. Ese es como uno de sus grandes méritos. La segunda novela es Frankenstein o El Prometeo Moderno. Este libro es de Mary Shelley y ella es una autora que no solamente tiene el mérito de haber escrito muy joven este libro, sino que también se considera la madre de la ciencia ficción por esta obra en particular. Esta es la historia de Víctor, un científico que lo que hace es desafiar las normas de la naturaleza y jugar a ser Dios. Y esto lo hace porque él intenta crear vida desde la muerte, desde partes muertas que une, busca insuflarles vida. Y cuando el hombre juega a ser Dios, la mayor tragedia, siento yo, es cuando lo consigue. Es cuando sale bien, entre comillas. ¿Y qué pasa con eso que sale? ¿Qué pasa cuando tú te conviertes en el padre de eso que trajiste a la vida? La historia de cómo se escribió este libro es parte de una anécdota muy popular, que es que en 1816 en la villa Diodati, y en esta están Percy Shelley, está Polidori, está Lord Byron, está Mary Shelley y está la hermanastra de Mary Shelley, si no me equivoco, y dicen que en 1816 fue un año sin verano
Y estas personas estaban unidas por su interés en la literatura, en los avances científicos y en la naturaleza como esta fuerza poderosa e incontrolable. Y la idea es que todos escriban una historia de terror y lo interesante es ver cómo todos van a reflejar el terror de distinta manera. Y los textos que nosotros conservamos a la fecha de los que se escribieron fue el que escribió Polidori, que fue el vampiro, que mucho tiempo se atribuyó a Lord Byron. Y también Frankenstein de Mary Shelley. Ella era muy joven cuando escribió esta obra. Y Frankenstein, como les dije, es la idea de este hombre que juega a ser Dios, pero la gracia es que ella incorpora las teorías científicas de su época para poder generar esta obra. Entonces, básicamente por eso es ciencia ficción, porque a través de la ciencia ella genera una ficción de lo que podría suceder. Y por eso muchas veces este texto puede ser árido para los que lo leen por primera vez y están esperando entrar de lleno en la acción, porque no es tan así. Este libro está contado desde la perspectiva de un personaje principalmente, que es un personaje que es lo que yo les decía, que juega a hacer algo y qué pasa cuando le funciona hacer algo. Es un libro que está como eso, mucho desde un personaje y no tanto de las situaciones, como que quizás cuando uno asocia a Frankenstein lo asocia como a ciertas imágenes que están también en la imaginería y que tienen que ver con mucha acción, pero no necesariamente hay tanta acción en esta obra. Hay mucho de cómo la autora justifica la parte científica de la obra, entonces yo sé que hay personas a las que se les hace densa, pero es una buena obra, merece la pena leerla absolutamente, sí. Es fácil, yo siento que no tanto, porque hay cosas que a ratos nos pueden agotar. A mí a ratos Víctor, el protagonista y el científico, me agotaba y me daban ganas de pegarle un charchazo así, como espabila, hombre. No, me daban ganas de decirle ya, por favor, despierta, muévete, haz algo. Entonces sí, es un libro que se puede hacer lento, pero creo que vale la pena. Si les gusta el terror, si les gusta la ciencia ficción, esta es una forma de ver el terror que está alejada de Drácula, por ejemplo. Drácula es la visión del mal, y esta es una visión más moderna en que el mal está más en el ser humano que en algo externo. Entonces yo creo que es una obra que merece la pena, pero sí teniendo de antemano que quizás no va a ser una lectura rápida, porque no está pensada para eso. No creo que la autora tuviera así como, bueno, voy a escribir algo para que se lea rapidito. No era el fin de esta obra, así que teniendo eso claro, merece mucho la pena leer esta novela. Ya saben, si les gusta el terror, si les gusta la ciencia ficción, si les gusta una obra que rompe con algunos elementos de su época, y también es súper interesante porque se llama Frankenstein o el Prometeo moderno. Y de hecho estoy pensando que si les interesa podría hacer una reseña de este libro, porque en verdad hay muchos elementos que llaman mucho la atención, de Drácula también. De hecho quiero hacer una reseña de Drácula, así que no sé, cuéntenme si les interesa. A mí me gusta mucho este tipo de literatura, lo paso muy bien, así que feliz lo releo. De hecho yo creo que Drácula lo he releído muchas veces, prácticamente lo leía anual un tiempo. Frankenstein lo he leído menos, pero también lo he releído. O sea, todo esto se leen, se releen. Y la última novela que les quería recomendar es El monje. Este libro es de Matthew G. Lewis. Y este libro sí lo leí por primera vez este año. Y yo hace muchos años atrás tuve un curso de literatura de horror sobrenatural. Era un electivo y obviamente yo aquí, su silencia, dijo Matanga, dijo la changa. Y recuerdo que uno de los libros que mencionaban que era parte como de la literatura icónica del horror sobrenatural era El monje. Y como que yo me quedé con El monje, ni siquiera me acordaba del nombre del autor, sí me acordaba más o menos de qué era la historia. Y no sé, se quedó en mi retina, así como cada cierto tiempo recordaba que tenía que leerlo. Y justo este año, no sé si este año, a finales del año pasado, diría que este año, Alma lo sacó en sus libros y me gustaron mucho las ilustraciones. Yo dejé de comprar todos los libros de Alma porque no me gustaban todas las ilustraciones. Entonces, cuando salió este libro y vi las ilustraciones y me encantaban, y además yo quería leer El monje, dije, véngase para acá con su tía Silence. Y este libro es un libro que el autor escribió muy joven. De hecho tomé unas notas acá, a ver si, porque les prometo que este video lo intenté grabar muchísimas veces más de las que ustedes creerían que la intenté grabar. Una de las gracias de esta obra, y de hecho el autor pide perdón por eso, es que la escribió en muy poquito tiempo, muy poquitos meses. De nuevo, se convirtió en algo icónico dentro de este tipo de literatura. Entonces yo creo que hay gente que tiene el don y
yo creo que también hay muchas cosas que se logran con trabajo, pero hay gente que además como que tiene algo, un don natural, podríamos decir. Y aunque a nivel literario yo creo que es el más débil de las que les estoy presentando, también es un libro que marca un hito dentro de la literatura de horror sobrenatural. Y es muy entretenido también porque en esta obra se mezcla mucho el tema de el libre albedrío. Como yo les decía, en Frankenstein es como que está todo en el ser humano. En Drácula hay un mal externo. Y en este, si bien hay un mal externo, hay un libre albedrío. Y en eso se juega hasta ahora. Se tratan en realidad de varios personajes, ocurre en Madrid y es súper interesante el comienzo. Son de las primeras líneas y dice así. Se inicia esto en la iglesia de los capuchinos. El público habíase reunido en la iglesia capuchina por múltiples razones, mas todas ellas al motivo ostensible. Las mujeres venían a exhibirse, los hombres para ver a las mujeres. A unos atraíasles la curiosidad de escuchar a un predicador tan famoso. Otros venían a falta de mejor pasatiempo hasta la hora de ir al teatro. Algunos para comprobar si efectivamente era imposible encontrar sitio en la iglesia, y medio Madrid había ido allí con la esperanza de encontrarse con la otra mitad. Cuando nosotros leemos esto que está en la primera página, nos damos cuenta de que nos está hablando de que está en un lugar que está corrompido, que en el fondo la gente va a la iglesia pero no porque tenga motivos espirituales de acercarse más a Dios, sino que en verdad es como un espacio social de encuentro y donde la gente va a ver a otra gente o va a exhibirse o va a hacer contactos, básicamente, porque todo Madrid está allá, porque hay un predicador muy famoso. A mí me pasó que yo iba con un horizonte de expectativas que no era el más apropiado. Como yo les comenté, yo tomé un curso hace muchos años atrás y yo iba como con la perspectiva de otras obras que yo había leído. En ese curso leí mucha literatura y me pasó que se me olvidó situarlo en la época. Y con esto quiero decir que yo estaba esperando que todo ocurriera muy rápido. Ese fue mi error. Y se los comento a ustedes para que no les pase eso. Yo de verdad esperaba que esta obra empezara al tiro con la acción y con todo. Y se me olvidó que esa es una forma más contemporánea de trabajar la literatura, pero que no tiene tanto que ver con la lógica de clásicos de otras épocas. Así que me pasó que en principio como que me costó un poco avanzar, pero dije ya estamos en esta, vamos a leerlo. Pero siento que está de tal manera la estructura que es para que finalmente entiendas el desenlace y sea el desenlace como es y que sea tan demoníaco como tiene que ser. Pero eso se va construyendo a través de toda la obra, desde la página 1, desde el principio, en que te muestra esta ciudad, Madrid, en la que estamos, en la que la gente ya en verdad está alejada de Dios y está hacia lo más mundanal. Y hay varios personajes, la mayoría son personajes nobles o personajes que serían de la aristocracia pero caían en desgracia por las decisiones que tomaron. Y también están obviamente toda el ala que tiene que ver con el monje, se llama la obra, así que también hay una ala eclesial que participa de esta obra. Y esta ala eclesial es muy castigadora. El monje, que es el predicador a quien todos van a escuchar, es lo que todos quieren ser porque es una persona muy santa. Y vamos a ir descubriendo lo que está en el interior de estos personajes. Y en este tipo de literatura, al menos en esta obra en particular, no hay evolución de los personajes, no son personajes para eso, y eso es súper interesante. Yo creo que el hecho de que en una obra los personajes no necesariamente evolucionen no significa que una obra sea mala, sino que tiene que ver con la construcción del mundo y lo que se está narrando. Esta obra, como ven, no es tan extensa y la gracia es que los personajes también tienen un tema de que son planos en lo ser buenos o malos. Porque ahí tiene que ver como con un choque de el bien y el mal, y aún así podríamos decir que hay algunos temas diferentes en algunos personajes, pero no son personajes profundos, sino que la idea es como ver el juego. Y quizá el personaje más complejo precisamente es el monje, que es como el que de alguna forma no cambia exactamente, no es esa la palabra, pero sí va tomando decisiones que le va afectando en la vida. Y tiene mucho que ver con esto del libre albedrío.
con las decisiones que tú tomas. Y como les digo, yo siento que acá no les voy a contar tanto de qué se trata, salvo eso de que están estos aristócratas que tienen sus problemas, está la eclesial que tiene sus problemas, está la mezcla de los dos, pum, el acabose en ese encuentro y de pronto empiezan a aparecer cosas más sobrenaturales. Es un libro, como les digo, es un libro bueno, es un libro el cual entiendo por qué es un hito, es como de verdad, es como, no sé, es como todo lo que yo imaginaría de una obra de terror sobrenatural como clásico de la literatura, porque hay muchos elementos que después se siguen viendo reflejados de nuevo en el imaginario del horror y del terror y de lo sobrenatural. Así que yo, como les digo, lo leí este año por primera vez. Fue una lectura que al principio me costó, pero que después me enganchó y encontré que estaba bien hecha. Y como les digo, quizá a nivel literario no es la obra más fuerte de estas tres que les presenté, pero no quita que sea una muy buena novela. Estas tres novelas, yo creo que si les gusta este tipo de literatura, tienen que pasar por ahí una vez. Si les gustan otros autores, conocer los orígenes y ver como quiénes pensaron estas cosas, algunos antes. O sea, el de Mary Shelley es una historia muy extraordinaria, muy original, como este tema de que mezcló la ciencia. Drácula, como les decía, esto que tiene de que él fija al personaje del vampiro y nos pasa ese imaginario hasta la actualidad. Y el monje tiene lo suyo con este tema del libre albedrío, que hay un mal, pero también hay un libre albedrío de las personas, y que en ese sentido varias cosas de que muchas veces la virtud no está en las personas que necesariamente están revestidas de virtud, entre como que tienen un cargo que los reviste de eso, sino que está en actuar de la manera adecuada, de enfrentarse a la vida, porque también es súper interesante, porque está la vida de claustro, en la que igual es, entre comillas, tienes mucho menos tentación que si estás en la vida con otras personas. Yo lo disfruté, siento que es como el que más me cuesta como ponerlo, así como iniciar algo, pero sí siento que, no sé, de verdad es como la imagen que uno tiene de tantos personajes icónicos del horror. Muy buena novela. Y esas serían las tres novelas clásicas de horror que les estoy recomendando. Cuéntenme si las han leído o si han visto alguna película, si me la recomiendan. Yo siempre me voy a acordar que a mí me dijeron que una de las mejores adaptaciones es El Príncipe de las Tinieblas de 1961, si no me equivoco. Es muy buena. Y nada, pues, cuéntenme si han leído alguno, si les llama la atención. Y si les gustó este video, recuerden dejarle su manito arriba, un comentario, y si es que creen que alguien que le conozca puede servirle, también agradezco si es que lo pueden compartir, pero si no, no hay problema. Y yo les voy a estar dejando abajito todas mis redes sociales. Nos vemos muy prontito en un siguiente video. Chao.